que deben ser el producto para finalmente concluir toda la tesis. Esto significa de que el próximo lunes, como hoy, a más tardar, debe estar acabado ya la tesis. Porque en el caso de ustedes ya tienen todo. La primera parte, que tiene que ver con páginas preliminares, tienen capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, o el equivalente en el caso de investigación cualitativa. Entonces, el capítulo 4 tiene que ver prácticamente con la presentación ya de los resultados y la discusión. En el caso de investigación cuantitativa y cualitativa también es casi lo mismo, sino que se diferencia en la forma de cómo se hace la interpretación de los resultados. Entonces, en primer lugar voy a abocarme a lo de investigación cuantitativa porque es fácil, los ejemplos voy a dejar y de inmediato voy a pasar a los de investigación cualitativa. Igual también vamos a trabajar con ejemplos para que ya pasen y se dediquen a hacer todo el trabajo. ¿Ya? Entonces, vamos a ser prácticos en este sentido. Los de investigación cuantitativa e investigación correlacional, voy a dar todos los ejemplos y en base a eso me van a hacer la interpretación de los datos descriptivos e inferenciales. Y en experimental, ¿cuántos experimentales tenemos aquí? Profesor, 1 creo. Ya, pues era uno solo, entonces daré un solo ejemplo ya. Y luego, inmediatamente yo voy a pasar de igual manera a trabajar con ejemplos en el caso de investigación cualitativa. Y a partir de ahí se ponen a trabajar y para el día lunes, para el día miércoles, me deben de presentar prácticamente el resultado de la interpretación a nivel descriptivo e inferencial. Y el día miércoles, inmediatamente dejo el trabajo para que me presenten ya también la discusión y las conclusiones y recomendaciones, y pegado todo, me entregan el primer borrador prácticamente el próximo lunes como hoy. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo dejo los ejemplos, les oriento, y si creen conveniente ya se van retirando y comienzan a trabajar los puntos que voy a dejar. Y luego me quedo con los de investigación cualitativa porque ahí sí es un poco más particular el trabajo que voy a ir explicándolos porque ahí hay que hacer varios aspectos todavía porque en cuantitativo no hay mayor problema ya. Entonces me quedaré finalmente con los de investigación cuantitativa, cualitativa. Si desean se quedan también los de investigación cuantitativa, pero eso sí, el producto que me van a entregar para el día miércoles y voy a programar eso para que suba, es la entrega final de la interpretación tanto experimental como correlacional. ¿Ya? No sé si está claro hasta ahí. Muy bien. Entonces, a ver. ¿Cuándo termina la clase con ustedes exactamente? A ver, para programar según 28 de julio. ¿28 o es el 6 de agosto? Profesor, creo que una semana más han ampliado porque las clases no se han iniciado en la fecha indicada. Ya, pero en todo caso ya no hay problema. El lunes como hoy me están entregando ya la tesis completa. ¿Ya? Entonces teníamos que trabajar en función de eso. ¿Ya? Muy Profesor, bien. en este momento estoy revisando el sílabo y ahí menciona que la culminación de la clase es el 6 de agosto. Claro, eso es ya con todo. Incluyendo ya la semana de
de evaluación, pero en sí todo debe estar acabado el 28, porque esa semana de agosto, del 2 al 6, son evaluaciones finales. Ujú. Entonces prácticamente nos quedan solamente 3 semanas. Entonces está muy bien, el lunes como hoy están entregando la tesis completa. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. A ver, con los de investigación correlacional, ¿en qué hemos quedado? Todavía no hemos avanzado nada de interpretación de resultados, ¿no es cierto? No, profesor. Ya, ahora entonces vamos a ver. En el aula número 13, si mal no recuerdo, está un modelo de interpretación de resultados correlacionales. Ya, entonces vamos a ver con ustedes ahora. ¿Logran observar, jóvenes? Sí se observa, ¿no es cierto? Ya, muy bien. A ver, el capítulo 4 va a llevar como título 4 resultados y discusión. Ya. Este es el título general. Y el primer subtítulo tiene que ver con 4.1 a nivel descriptivo. Vale decir, presentar los resultados a nivel descriptivo. ¿Por qué? Porque los resultados hay que presentarlo en 2 niveles. Uno a nivel descriptivo y el otro es a nivel inferencial. Ya. Entonces, ¿por qué hacemos esta división de a nivel descriptivo y a nivel inferencial? Porque la estadística tiene 2 niveles. Uno nivel descriptivo y el otro nivel inferencial. La estadística descriptiva presenta datos básicos que tienen que ver con la media, la mediana, la moda, tiene que ver con el porcentaje respecto a los resultados que se presentan. Pero esto del uso de la media, mediana y moda y los datos porcentuales obedece también a los valores con los que tú has trabajado. De tal manera que si tú los resultados has procesado con datos numéricos, vale decir de 0 a 20, y has hecho el procesamiento estadístico también de 0 a 20, entonces en esos casos, si es necesario hallar la media, la moda, la mediana, la mediana, la media y la moda. Pero si tú has procesado los datos con datos ordinales, ¿no? Ejemplo, siempre, a veces, nunca, entonces no es necesario hallar la media, la mediana y la moda, porque estamos hablando de datos ordinales. En ese sentido, casi todos en absoluto, los que están haciendo investigación cuantitativa, están trabajando con datos ordinales. Entonces, una buena parte de ellos están trabajando con, vamos a decir, están haciendo investigaciones correlacionales. Entonces,
Los de investigación correlacional han obtenido dos resultados, ¿no es cierto? Una tabla de contraste y la otra los resultados de la prueba de hipótesis. Entonces, esos resultados de la tabla de contraste se va a analizar a nivel descriptivo. Entonces, van a tener tablas descriptivos de acuerdo a la cantidad de cómo se presenta las hipótesis general y específicas. Ejemplo, ¿no? Si yo tengo una hipótesis general y 4 específicas, entonces presentaré 5 tablas cruzadas. Entonces, estas tablas cruzadas, como ustedes están observando y también ya han visto, se interpretan teniendo en cuenta los resultados que se presentan, ¿no?, en los extremos de la tabla hacia donde está orientada. Por ejemplo, en este caso, el liderazgo, los resultados están hacia el extremo derecho. Esta de aquí. Y se interpreta el valor más alto, en este caso 81. En cambio, la otra variable que sería gestión institucional, ¿no?, se interpreta hacia abajo, ¿no? Y aquí hay que tomar también los valores más altos para interpretar de manera cruzada. Entonces, aquí, por ejemplo, pone tabla 1, tabla cruzada entre liderazgo pedagógico y gestión institucional. De acuerdo a la norma APA, esto tiene que ir así, pero esto, el nombre de la tabla, tiene que ir en cursiva, así debe ir. No les recomiendo que aquí escriban más cosas, porque, por ejemplo, en la mañana, cuando pasamos una tesis, le habían puesto tabla cruzada entre liderazgo pedagógico y gestión institucional en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Secundaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Este título de la tabla tenía 4 renglones. Y cuando lo pasamos por Turnitin, todo el resto era blanco, pero resultó terminando con 30% de similitud. Inmediatamente observé y le dije, mire, quítame todo el resto que está informando ahí, porque se supone que está en el título, en la hipótesis y todo ello. Y solamente se quedó así como esta, tabla cruzada y las 2 variables. De 30% bajó de inmediato cuando se eliminó eso a 21%. ¿Se dan cuenta? Por eso no es bueno que aquí completen todo, sino solamente que vaya un título general relacionado con las 2 variables. Y luego, cuando hagan interpretación, aquí les estoy poniendo un modelo de interpretación. Yo les voy a pedir, esto solamente es modelo. Mucho cuidado que me pongan esto mismo y lo transcriban tal como está. Porque esto es ya de una tesis que está subida. Si ustedes todo esto lo copian y lo pegan en su tesis, o simplemente ahí le cambian los datos, les aseguro que su tesis va a salir con un porcentaje altísimo de similitud, porque esto ya ha sido subido. ¿Ya? Por lo tanto, esto solamente es ejemplo y en base a eso ustedes escribirán de otra manera. Esto es solamente como guía. ¿Cómo lo escribirán? Ya vean ustedes. Entonces, aquí, ¿qué dice? Fíjense, las cifras estadísticas relacionadas con liderazgo pedagógico, esta de aquí, muestran que el 81.6% que está aquí, ¿no?,
De docentes considera que siempre se observe el liderazgo pedagógico en su institución. Por otro lado, respecto a la gestión institucional, esta de acá, ¿no? El 84.7 que está aquí, de docentes considera que siempre se observa una buena gestión institucional a partir de estos resultados, una buena gestión institucional. Punto seguido, este es con mayúscula, ¿no? A partir de estos resultados, se puede inferir que existe relación directa entre las variables liderazgo pedagógico y gestión institucional. Así de sencillo. Pero no vaya a ser, les repito, que me escriban lo mismo. Esto es un solo ejemplo. Ustedes escribirán de otra manera, con otras palabras, que yo ya los conozco. Por eso yo evito dar ejemplo. Yo pongo un ejemplo, lo copian todo y simplemente le cambian los datos. Pero ahora felizmente eso no va a suceder. Si eso sucede, el Turnitin lo va a chapar. Y si eso hace, no aprueban conmigo. ¿Ya? Entonces, me van a interpretar de esa manera las tablas cruzadas. ¿Ya? Acá es tabla 1, tabla 2, igual. Esto tiene que ir en cursiva. Y, ojo, fíjense, la tabla tiene que ir así como esta. ¿Recuerdan ustedes en la tabla que han copiado no viene de esta manera, ¿no es cierto? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. Eso tienen que procesarlo. Ese dato que arroja el SPS es crudo. Solamente debe ir, además dice deben haber 1, 2, 3, 4 líneas de acuerdo a la norma APA. O sea, no va en cuadros. Entonces aquí, por ejemplo, esto falta todavía procesar. Entonces, esto hay que quitar, ¿no? ¿Cómo lo quito? Voy aquí a presentación, o perdón, a diseño. Hago clic aquí, sin bordes. Ya lo eliminé. Pero abajo todavía está quedando. Nuevamente eso. Sin bordes. Ya lo eliminé, todavía queda. Y estas de aquí también las elimino. Sin borde. Esta todavía está quedando. Sin borde. Pero acá se borró el de arriba. No conviene. Entonces, esta de aquí nada más. A ver cómo se hace. Ya. Y si sale esto aquí, entonces esto debe estar en un punto. Con línea bordes inferiores. Ahí está. Ya. Hay que procesar y de esta manera tiene que ser la tabla de acuerdo a la norma APA. Entonces, aquí, por ejemplo, ha puesto fuente data obtenida mediante cuestionarios. Acá también fuente data obtenida mediante cuestionarios. Ustedes no van a poner igual data obtenida mediante cuestionarios, ustedes ya dirán de otra manera. ¿Ya? Entonces aquí también como ven ustedes está la tabla, el título, la tabla ya sistematizada de acuerdo como pide la norma APA, y luego viene otra vez la interpretación. Y así van a trabajar de todas las tablas cruzadas que tienen. Luego de eso viene 4.2 a nivel inferencial, 4.2 prueba de hipótesis. Y dentro de esta viene la prueba de hipótesis general. ¿Ya? Entonces, continúan con la numeración de las tablas, cuántas tablas hayan tenido aquí, y de inmediato pasa a poner el título. Entonces, aquí sí, prueba de coeficiente de correlación y nivel de significancia de las variables liderazgo pedagógico y gestión educativa. Y aquí está saliendo el resultado de esta manera porque esto está trabajado con Rode Spearman. Rode Spearman arroja resultados de esta manera.
En cambio, tau B de Kendall arroja solamente 3, 4 líneas, las que tienen ustedes. Van a copiar ese resultado y de igual manera esto también se tiene que trabajar. Igual tiene que ir solamente con 3 líneas. Hay que borrar esas que están en su interior. Así tienen que ir. Entonces, aquí faltaría todavía algo para que vaya con mejor información. Aquí tienen que poner, vamos a poner esto. A. Sistema de hipótesis. B. Nivel de significancia. C. Estadígrafo. Entonces, en el sistema de hipótesis, aquí van a poner hipótesis nula, HO, 2 puntos. Luego van a poner la hipótesis alterna, HA, 2 puntos. Ejemplo, si mi hipótesis fuera existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico y gestión educativa, aquí está esta hipótesis. Ajá. Eso lo pego. Esta hipótesis voy a traer yo de la hipótesis del proyecto, pues. Ya, entonces, la hipótesis nula niega, ¿no es cierto? Entonces acá tengo que decir, no existe relación significativa. En cambio, la hipótesis alterna afirma, existe relación significativa. El nivel de significancia con el que voy a trabajar, esto sí es igual para todos. Voy a trabajar con un nivel de significancia de 0,05. Eso se pone ahí. 0,05. Entonces, esto se simboliza con P igual 0,05. Vale decir, nivel de significancia igual a 0,05. Estadígrafo. Aquí en el estadígrafo se pone la prueba estadística con la que se han procesado los datos. En este caso, acá está trabajando con Rod Spearman. Creo que la mayoría de ustedes está trabajando con ¿qué? ¿Jóvenes? Tau B de Kendall, profesor. ¿Qué? Tau B de Kendall, profesor. Entonces ponen ahí Tau B de Kendall.
Esto de aquí, el sistema de hipótesis, nivel de significancia estadígrafo, van a ir en todas las pruebas, en la hipótesis general e hipótesis específicas. Es todo que cuando ya planteo todo esto, recién viene ahí la tabla 7, la prueba de coeficiente de correlación. O sea, la prueba de hipótesis en otras palabras. Entonces aquí se copia y pega la prueba de hipótesis. Esto es una prueba de hipótesis de Rode-Spearman, por eso sale el resultado de esta manera. En cambio, la prueba Tau B de Kendall es más delgadita. Y entonces ahí lo que nos interesa es el nivel de significancia, esta de aquí. ¿No? En Rode-Spearman viene para este lado. En cambio, en Tau B de Kendall viene de arriba hacia abajo. Aquí el coeficiente de correlación viene aquí. Entonces, en Rode-Spearman el coeficiente de correlación es el que determina el nivel de relación. En Tau B de Kendall viene con valores, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener nosotros siempre en cuenta. Ustedes están trabajando con Tau B de Kendall, no hay ningún problema. ¿Aló? Oh, estoy en clases ya, señor profesor. A ver, baje hacia mi puerta, pues. ¿Ha traído el documento para firmar? A ver, a ver. Pasando el arco hacia la mano izquierda, pasaje de Los Ángeles. Sí, sí, sí. A ver, jóvenes, un instante, están viniendo para firmar documentos de escuela de posgrado. Viene para este lado. En cambio, Tau B de Kendall está con nombre de valor, el coeficiente de correlación, y el resultado está aquí en la parte inferior, y el nivel de significancia viene aquí arriba y está aquí abajo el nivel de significancia. Entonces, lo que nos interesa en una prueba de correlación, ojo, es determinar el nivel de correlación y el nivel de significancia, que es esta de aquí. Eso es lo que nos interesa. ¿Ya? Un minutito, por favor, jóvenes. Yo voy a firmar sobre ese documento. Es más, si van a grabar, me piden autorización. Si yo les doy la autorización, graban. Si no, no, porque ustedes saben que eso es un delito, grabar sin autorización. Pueden seguir grabando. Estuvieron grabando. Esto es de interés general, eso sí, grábenlo. Pero no es correcto que no comunican. Alguien me dice, voy a grabar, y si es que estoy de acuerdo, le voy a decir, graben. Y si no, les diré no. A ver, vamos a proseguir. Profesor, disculpe, antes que continúe, profesor, yo estaba grabando, profesor, y era porque a veces uno no tiene claro. Está bien. Comunique nomás, comunique. Ya, profesor, entonces lo voy a seguir grabando. Muchas gracias. Siga grabando. Ya. Ahora, en el caso de las correlaciones, ¿ya aprendió? ¿Está grabando? Esta parte es importante, esto es para todos. Ya está, profesor. En el caso de las pruebas de correlación, ojo, hay que tener en cuenta dos cosas importantes. ¿Ya? El coeficiente de correlación cuando se trata de Rode-Spearman y en Tau B de Kendall viene con el nombre de valor, me parece. ¿Me están siguiendo ustedes con su tabla? ¿Alguien tiene ahí su tabla sobre tabla Tau B de Kendall? Sí, profesor. Ahí dice valor, ¿no es cierto? Jóvenes. Sí, profesor. Dice valor. Ya, ahí dice valor es equivalente a coeficiente de correlación.
Hay debajo de valor, hay un número. En este caso, el coeficiente de correlación cuando es Rode-Spearman va al lado derecho. Es esta de acá que estoy mostrando. Entonces, aquí, por ejemplo, está 710. ¿No? Acá hay una llamada que dice, la correlación es significativa en el nivel de 0,1 bilateral. Es casi perfecta esta correlación. Los niveles de correlación, jóvenes, son, ¿no? Esto también tengan presente para que hagan la interpretación, ¿no? De 0 a 19 es muy baja correlación. De 20 a 39 es baja correlación. De 40 a 59 es moderada correlación. De 60 a 79 es buena correlación. ¿No? De 70, de 0 a 19 es muy baja. De 20 a 39 es baja. De 40 a 59 moderada, de 60 a 79 es buena, de 80 a 100 es muy buena. Esos son los niveles de correlación. Y eso funciona con Rode-Spearman, con Tau E de Kendall, con Tau C de Kendall, con R de Pearson, con cualquiera. Entonces, para determinar si la correlación es muy baja, es baja, moderada, buena o muy buena, el que determina es este coeficiente de correlación en el caso de Rode-Spearman, y el valor en el caso de Tau E de Kendall. Aquí, por ejemplo, hay una coma por delante, dice 0,710. Si cojo solamente los dos dígitos, será pues 71. ¿Qué nivel de correlación será esto, jóvenes? Buena, Buena. ¿Por qué buena? porque está yendo de 60 hasta 79 y dentro de esos datos está. Muy bien. Entonces es buena. Ya. Eso es uno de los primeros puntos que tienen que tener en cuenta. Y el segundo punto, ojo, esto del coeficiente de correlación lo que mide es el grado de relación. Y el segundo aspecto que determina la prueba de hipótesis es el nivel de significancia, esta de aquí. Sig bilateral dice. ¿No? ¿Cómo dice en Tau E de Kendall? Significación aproximada, profesor. Ya, eso es en Tau E de Kendall. O sea, aquí, por ejemplo, sig bilateral, significación bilateral o significativa bilateral, el resultado está en este extremo derecho, 0, se quiere decir, cuando hay una coma, quiere decir que hay un 0 por delante. 0.000, 0,000. Entonces, en algún momento les decía que en ciencias sociales nosotros trabajamos con un nivel de correlación, con un nivel de significancia de 0,05. ¿De dónde viene esto? Les decía, porque en las ciencias sociales trabajamos con un margen de error permitido de 5% y con el nivel por 95% de acierto. Entonces, ese 5% llevado a términos decimales equivale a 0,05. Eso estamos diciendo aquí. Nivel de significancia, 0,05. Esto llevado a términos, a números enteros, equivale al 5%. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque con este nivel de significancia es que corroboramos la hipótesis. En este caso tenemos una hipótesis alterna que dice existe relación significativa. En cambio, la hipótesis nula dice no existe. Con una de estas dos nos vamos a quedar. ¿Y cuál es el que determina eso? Este resultado del nivel de significancia, el que está aquí. Aquí es 0,00. 0,00 ¿es menor o mayor a 0,5? Es menor, profesor. Es menor. Si es menor, ¿con cuál de las hipótesis me quedo? ¿Con la nula o con la alterna?
Con la alterna, profesor. Con la alterna. ¿Ya? Ese es el que prueba la hipótesis. Por esto es fundamental esta prueba de hipótesis. Entonces, las pruebas de Rode, Spearman, Tau B, de Kendall, Tau C, todo eso, prueba dos cosas. El grado de relación y la prueba de hipótesis. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Y similar también en el caso de ustedes que están con Tau B de Kendall. Dice, el estadígrafo Rode Spearman muestra los resultados estadísticos que permiten observar un nivel de buena correlación. R es igual a 0,710. ¿Por qué dice aquí que hay un nivel de muy buena, dice, ¿no? Este no es muy buena. Es muy Profesor, buena. ahí debería ser buena nada más. Buena, nada más. Claro. ¿No? Así debe de decir. ¿Ya? Entonces, ¿por qué dice eso? Porque ¿cuánto es el nivel que ha logrado? ¿Cuánto es el nivel que ha logrado? 71. 71. ¿Ya? Entonces, por eso es nivel buena relación, buena correlación. Y P es igual a 0,00, que es menor a 0,05. ¿De dónde salen estos resultados? De El este nivel de significancia, profesor. Claro. Y el 0,05, ¿de dónde está saliendo? ¿De dónde estamos El poniendo margen esto? de error permitido, profesor. El margen de error permitido, que es el nivel de significancia. Claro. ¿Ya? Entonces, por eso acá dice, y el P es igual a 0,00, que es menor a 0,05, a esto de acá. A esto, ¿no? ¿Se dan cuenta, no es cierto? Entre las variables liderazgo pedagógico y la gestión educativa, por lo que se concluye que copio mi hipótesis alterna esta de aquí, ¿no? Y llevo a donde le corresponde aquí. Por lo que concluye que existe relación significativa. Copy paste. Ahora, esto de aquí, igual ustedes lo van a hacer con sus propias palabras, porque esto estoy sacando de una tesis que ya está subida, entiéndanme bien. ¿No? Porque como esto, como quiera que estos de aquí se repiten todos estos, entonces, aquí nada más, si tu marco teórico está, por eso les decía que hay que bajar al mínimo el marco teórico. Porque aquí, si tú lo vas a copiar todo, esto se va a disparar por lo menos a unos 35, 38%, porque acá hay buena cantidad. Por eso es que en esta parte les estoy pidiendo, esto lo van a interpretar con sus propias palabras. ¿Ya? Pero tengan esta idea que les estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, una vez que hacen todo esto... Sí, dígame. Una pregunta, si en el nivel de significancia fuese mayor a 0,5, ¿cómo sería el signo en este caso? ¿Cuál signo? ¿Acá abajo? Sí, profesor, allí. Claro, este es menor, entonces acá tendría que ser mayor, pues. Al revés. Claro. Entonces, Ya. imagínate que acá sería 0,702, por ejemplo. Ya Ujú. no sería el signo menor, sino sería signo mayor a 0,5. ¿No? En consecuencia, ya no diría se acepta la hipótesis alterna, sino no La se comprueba la hipótesis alterna y se concluye que no existe relación, ¿no? ¿Ya? Porque hay varios casos, creo que no se comprueba la hipótesis alterna, ¿no? Sí, profesor. Ya, en ese caso se considera de esa manera. ¿Ya? Entonces, no deben decir se rechaza la hipótesis alterna, simplemente ¿no? Es valores que no permiten confirmar la hipótesis alterna y se acepta la nula. Eso es lo que deben decir. No van a decir se rechaza la alterna. Lo que se rechaza es la nula. Pero si no, simplemente no se confirma. Eso es lo correcto. Es la manera correcta de decir. ¿Ya? Muy bien. Similar caso es para la primera prueba de hipótesis específica. Igual. Copio todo esto de aquí. Entonces, aquí también, primera prueba de hipótesis. Entonces, ¿qué debo hacer? Aquí debe ir
sistema de hipótesis. Esto copio, pues. ¿Ya? Entonces, aquí voy a poner qué cosa. Ya la hipótesis, la primera hipótesis específica, ¿no? Me dejo entender, ¿no es cierto? Esto cambio, pues, con mi primera hipótesis específica. El nivel de significancia es lo mismo, el estadio de hipótesis es lo mismo. Y luego acá viene el prueba de coeficiente de correlación y nivel de significancia de las variables liderazgo pedagógico y desempeño docente. Ya, esto entonces cambia ya en función de la primera hipótesis específica. Ya, esto está copiado de la primera nada más, ¿no? Liderazgo pedagógico y gestión educativa es esta, ¿no? Ajá. Entonces este de acá es liderazgo pedagógico y desempeño docente. ¿Ya? Entonces, esto seguramente es su hipótesis específica. ¿Ya? Igual aquí también la interpretación. ¿Ya? Y no olviden esto de aquí, tiene que ir de acuerdo a lo que pide la norma APA. ¿Ya? O sea, solamente con bordes externos. Y además dice pueden ir 3 o 4 bordes, más no. ¿Ya? Bien, de igual manera la interpretación, ¿ya? Esto es lo que van a hacer, ese es el trabajo para todos los de investigación correlacional. ¿Me entendieron, jóvenes? Profesor, una consulta. Sí. Para cada hipótesis específica, vamos a tener que copiar el sistema de hipótesis, el nivel de significación y el estadígrafo. Sí, para todos. Pero la hipótesis le vas a cambiar en función a cada hipótesis, pues, ¿no? La hipótesis específica tú le cambias, específica 1, 2, 3, pues no te vayas a equivocar y dejar solamente lo que está en la hipótesis general. Porque para cada uno su prueba de hipótesis propia. ¿Me dejo entender? Sí, sí, profesor. Ya. Muy bien. Ese es el trabajo para los de investigación correlacional. ¿Ya? Así es que eso van a subir para el día miércoles. ¿Ya? Hoy día, esta noche trabajan y mañana. ¿Ya? Muy bien, así quedamos con correlación. Profesor, Sí. ¿podrías habilitarlo el Turnitin para poder subir el trabajo y así comprobar? Al final van a corroborar nuevamente para el día ¿Lunes? el lunes va a ser todo y ahí pues, ¿no? Ya voy a Sí, habilitar ahí es también, ¿no? todo. Voy a habilitar. Ya, profesor, muchas gracias. Ya. Muy Profesor, disculpe. bien. Sí. En cuanto a las conclusiones, ¿se trabajaría con estos resultados de acá o habría otra forma? Se van a trabajar con esto. En base a estos resultados se sacan las conclusiones. Ujú. Todavía no estamos llegando ahí. Primero trabajen esto. Y luego, primero voy a revisar y luego pasamos a discusión, conclusiones y sugerencias. Eso lo vemos el día miércoles, ¿ya? Voy a avanzar, si no el tiempo me va a ganar con el resto, ¿ya? Muy bien, ahí quedamos con correlación. Ya tienen su trabajo. Gracias, profesor. Ya, ahora, ¿quién falta? Descriptivo simple, ¿no? ¿Quién tiene trabajo descriptivo simple? No hay nadie. Ah, perfecto. Ya, entonces vamos a trabajar el de Ataucusi. Ya, los de correlación, si desean, ya se pueden retirar y pónganse a trabajar, porque para el miércoles debe estar todo. ¿Ya?
No hay ningún problema. Ya, profesor, gracias. La gran mayoría y casi todos están trabajando con valores ordinales, en consecuencia no es necesario sacar la media, la mediana y la moda y la varianza y todo ello, no es necesario. Entonces, cuando se trata de investigaciones cuasi experimentales, es mejor presentar los resultados en una sola tabla del pretest y resultados del post-test. Quiere decir que todos estos resultados que está acá es uno del grupo control del pretest y también el grupo experimental del pretest. En cambio aquí están del post-test, el grupo control, ¿no? Y el experimental del post-test también. Entonces, hay que vaciar esos resultados que te ha salido, ¿no? Teniendo en cuenta el deficiente, regular, buena, muy buena aquí, se vacían los resultados en este orden, de deficiente a muy buena o de lo menor a lo mayor. Estos resultados se copia y pega de la tabla de resultados porcentuales que se ha sacado. No sé si recuerdas. Sí, profesor, está por cada dimensión. Así es. Eso hay que vaciar acá. ¿Ya? Pretest primero, grupo control, experimental al costado. Post-test luego, grupo control, experimental, ambos. Cosa que esto nos presenta un panorama general para poder nosotros diferenciar cómo es que era antes y cómo es que después de la aplicación del experimento. En el pretest, Ya me voy a salir. el porcentaje mayoritario está acá en nivel regular, ¿no? Si se dan cuenta. En cambio, luego de la experimentación, el post-test, la prueba de salida, el porcentaje mayoritario está ahí muy buena, aquí. ¿No? Entonces, aquí podemos ver claramente, ¿no?, cuánto avanzó. Incluso el experimental también en el pretest está en el mismo nivel que el grupo control. Pero después del experimento, el grupo experimental es el que sube y el grupo control se queda en el mismo nivel en el que estaba antes, regular. Aquí es donde vemos clarísimo la diferencia. Para eso es bueno presentar de esta manera las tablas. Y luego se hace pues la interpretación. Esto voy a subir y voy a dejar con un modelo ahí en el aula. Entonces, dice en la tabla se observa resultados de la prueba de pretest en el que los resultados del grupo control mayoritariamente, 52,2%, muestran un nivel regular de adecuación, o sea, este de acá, ¿no? Organización y desarrollo de las ideas en forma coherente y cohesionada en inglés. De igual modo, los resultados del grupo experimental se refiere aquí, a este de aquí, mayoritariamente muestra un nivel regular de adecuación, organización y desarrollo de las ideas en forma coherente y cohesionada en inglés. Por otro lado, en la tabla se observan los resultados del post-test, o sea, aquí analiza el pretest. En cambio, en el otro párrafo analiza el post-test. Entonces acá también dice en el que la mayoría de los estudiantes, 52% del grupo control, muestra un nivel de adecuación, organización, desarrollo de las ideas de forma coherente, cohesionada en inglés. En cambio, la mayoría de estudiantes, 60% del grupo experimental, muestra un nivel un buen nivel de adecuación, organización y desarrollo de las ideas de forma coherente y cohesionada en inglés. Y luego, acá se concluye. Los resultados expuestos muestran que luego de la aplicación de la estrategia lúdica, los estudiantes del grupo experimental lograron un avance significativo del nivel regular pretest
A nivel muy buena post-test. En cambio, los estudiantes del grupo control no muestran avance, es más, se mantienen en el mismo nivel regular en el pre y post-test. En consecuencia, se puede afirmar que las estrategias lúdicas influyen de manera significativa en el nivel de adecuación. Organización, desarrollo de las ideas, puntos suspensivos. Esto de aquí te sirve como modelo, joven. Pero no se te vaya a ocurrir copiar y pegar esto. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, en el caso de nivel inferencial, cuando son investigaciones experimentales se halla primero la prueba de normalidad. ¿Para qué sirve la prueba de normalidad? La prueba de normalidad sirve para determinar el uso correcto de un estadígrafo. Cuando hay distribución normal se hace uso de estadígrafos para pruebas paramétricas. En cambio, cuando no hay distribución se hace uso de pruebas no paramétricas. Están clasificados en ese orden. ¿A qué se llama pruebas? ¿A qué se llama normalidad? Distribución normal y distribución no normal. La distribución normal es cuando todos los resultados caen dentro de una campana, de la campana de Gauss. O sea, hay un orden y no se sobresale. Y eso se refleja con el nivel de significancia. Este nivel de significancia debería estar mayor a 0,5 para que haya distribución normal. Pero en este caso el nivel de significancia es menor a 0,5. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay distribución normal. Entonces, cuando no hay distribución normal, se hace uso de las pruebas no paramétricas. En cambio, cuando hay distribución normal, se hace uso de pruebas paramétricas. En investigaciones cuasi experimentales, como son pruebas para comprobar dos muestras independientes, hay dos pruebas exclusivos, uno para valores numéricos, quiere decir cuando el nivel de significancia es mayor a 0,5, y otro para valores que están por debajo de 0,5, significa cuando no hay distribución normal. ¿Cómo se llaman eso? ¿No? Prueba paramétrica se llama t-de-Student para muestras independientes. En cambio, la prueba estadística, cuando se trata de muestras que presentan valores no normales, está la prueba Udemann-Whitney. Entonces, este resultado se interpreta. Usted va a interpretar porque hemos sacado con usted, ¿no? Joven, ¿recuerda? No sé cuál es, profesor, acá tengo la tabla, pero... Hay una prueba que dice prueba de Kolmogorov, Smirnov y Shapiro-Wilk. Creo que está en la parte última. ¿Encontró? Hay profesores de prueba de Mac-Whitney. Eso es la prueba de hipótesis. Más abajo, terminando una de Whitney, creo que hemos hecho eso. Solo eso, profesor, no hay más. Bueno, el otro. O no hemos sacado. Bueno, si no hemos sacado no hay ningún problema porque de hecho tu trabajo, al final me muestras, ¿ya? Ya, profesor. Porque estamos trabajando con valores en escala ordinal, entonces generalmente siempre te va a salir el mismo resultado. Por eso algunos dicen, si es que es valores ordinales, ya no es necesario ya la prueba de normalidad, te dicen. Si no hemos hallado, ya no lo vas a poner esto, vamos a revisar al final. Pero si hemos hallado, en esa tabla salen los resultados de Kolmogorov, Smirnov y Shapiro-Wilk. En No este aparece caso, solo ese de Mac-Whitney, profesor. como todo es humano de vivo, no hay Kolmogorov. No hay, profesor. Ya.
Entonces, si es así, ya no vas a poner la prueba de normalidad. ¿Ya? Esto de aquí lo vas a retirar. Ya, profesor. Y vas a ir directo a prueba de hipótesis. ¿Ya? Entonces, aquí se retira todo lo que está con amarillo, ¿no? Esa es la parte de prueba de normalidad, eso quiero decir. Se retira todo lo que es prueba de normalidad y de inmediato entra la prueba de hipótesis. Este resultado sí lo tienes. Prueba de hipótesis a través de la comparación de puntajes pretest entre el grupo experimental y grupo control. Tiene resultados del pretest, ¿no es cierto? A ver, profesor, ya sí tengo que grabar eso. Z, sí, otro. Sí, profesor, sí hay eso. Ya. Del pretest. Entonces, copias y pegas aquí. Le haces pues precisamente esto, ¿no? Prueba de hipótesis, tabla 6. Prueba de hipótesis a través de la comparación. En tu caso será, ¿qué cosa estás experimentando? Es, profesor, una aplicación para la producción de textos. ¿Cómo se llama exactamente? Esther Jumper, profesor. ¿Cómo? Esther Jumper, profesor. Ya, entonces, prueba de hipótesis a través de la comparación de puntajes pretest entre el grupo experimental y control ¿sobre qué es? History, ¿para qué es? Para la producción de textos. Sí, profesor. Ah, entonces ahí pones, pues, ¿no? Y control sobre la producción de textos y sus dimensiones. Entonces aquí copias y pegas toda esta prueba. Esta adecua la primera hipótesis, segunda utiliza, la tercera interactúa. Y los resultados están para abajo. Aquí el nivel de significancia está aquí, ¿no? Y los resultados están aquí en la parte inferior. Aquí está la significancia asintótica y todo esto es lo que a nosotros nos interesa como valores. Entonces, fíjense, ¿cuánto es el nivel de significancia en esta prueba? 0,77, profesor. Claro, el otro, 0,14, el otro 0,55, el otro 0,14. ¿mayores o menores a 0,5? Son mayores, profesor. Son mayores. Entonces, aquí viene la interpretación. Dimensión, nivel de expresión oral en inglés. ¿No? Esto, aunque sea, le retiras ya tu dimensión, ¿no? Aunque sea, le pones, ¿no? Hipótesis general. No, no hay problema ahí. Y luego de eso viene el sistema de hipótesis aquí. HO y HA. Aquí estamos trabajando con lo que se conoce con el nombre de hipótesis estadística. ¿Ya? Hay varios tipos de hipótesis, pues, ¿no? Hipótesis de investigación, hipótesis estadística, ¿no? Otros le llaman de hipótesis de trabajo cuando se establece eso en el proyecto de investigación, ¿no? Pero en este caso es hipótesis estadística. Y por eso su fórmula viene de esa manera. ¿Qué dice? HO, HA y HP. Dice, no existen diferencias en nivel de expresión oral en inglés. Abajo, ¿no? Existen diferencias en el nivel de expresión oral en inglés.
Entonces, usted de manera resumida dirá, pues, no existe diferencia en el nivel de producción de textos. Y abajo dirá, existen diferencias a nivel de producción de textos. Me dejo entender, ¿no? Sí, profesor, está bien. Ya. Y luego, conclusión estadística. Dado que el nivel de significancia calculada es igual a 0,143, que es mayor a 0,5, no se rechaza la HO y se concluye que no existe diferencia a nivel de expresión oral en inglés. ¿Dónde ha encontrado el 0,143? Esta de aquí. Expresión oral. Aquí está el resultado. Entonces, con este resultado es que se trabaja. En las hipótesis específicas, interactúa, utiliza, adecua. Aquí también 0,55, 0,14, 0,77. Todos están por encima de 0,5. Conclusión estadística. Debido a que el nivel de eficacia calculada es igual a 0,770, que es mayor a 0,5, se rechaza la HO y se concluye que no existe diferencia a nivel de adecuación, organización y desarrollo de las ideas de forma coherente y cohesionada en inglés. 0,70 dice, ¿no? Es esta de acá. Adecua. Se adecua. Ajá. De acá. De utiliza igual, de interactúa igual, de cada uno comienza a analizar. ¿Ya? Esa es dimensión, adecua, organiza y desarrolla. Conclusión, de cada uno. Utilización de recursos no verbales y paraverbales. Y de cada uno, ¿ya? Acá solamente son ejemplos estos. Ya, profesor. Entonces aquí está trabajando de cada uno. Entonces, ¿cuántas hipótesis específicas tienes? 4, profesor. Ya, entonces, de los 4 vas a trabajar aquí, así como está en este ejemplo. Y luego, de igual manera, hallas la prueba de hipótesis a través de la comparación de puntajes post-test entre grupo experimental y control. Lo que hemos visto anteriormente era el pre-test. Ahora es en el post-test. Igual aquí también está el nivel de significancia. Esos son los resultados. Si te das cuenta en todito 0,00000, ¿no es cierto? ¿Cuánto te salió a ti? También 0, hay algunos, creo que está, profesor. Creo que llegó. En coherencia sale 0,01, cohesión 0,00, estilo 0,01. Entonces, ninguno está mayor a 0,5, ¿no es cierto? Sí, profesor. En consecuencia, eso se interpreta igual una por una. Este de aquí es la hipótesis general. En cambio, estos de acá vienen a ser las hipótesis específicas. Adecua, utiliza, interactúa. Y eso mismo hace acá. Dimensión, nivel de expresión oral en inglés. ¿No? La hipótesis estadística con su formulita y simplemente en 2, 3, en un solo renglón. ¿No? Y comienza a hacer la conclusión estadística y uno por uno comienza a trabajar. ¿Ya? Con su conclusión estadística. ¿Ya? Eso es el trabajo que vas a hacer, joven. Este ejemplo voy a subirlo ahorita al aula virtual. ¿Ya? Sí, por favor, profesor. Ya, perfecto. Así quedamos entonces con cuasi experimental. Profesor, ¿puedo guardar los cambios para fijarme, por favor? ¿Cómo los cambios? ¿Aquí? Los cambios que hiciste, profesor, el subrayado todo. Ya, ya. Ya lo estoy grabando, ¿ya? Ya, profesor, gracias.
Mónica, la compañera Mónica está. Sí, Joel, dime. Mónica, me pasa la grabación, se guardó en tu cuenta. Ya, está bien. Gracias. Sus unidades temáticas. Voy a compartir. No lo he abierto todavía, un ratito ya. Ya, ¿logran observar? Sí, profesor. Ya, perfecto. Profesor, el tamaño puede aumentar, por favor, no se ve mucho. Este es solo ejemplo nada más. Esto van en realidad ustedes a hacer. Ya. Bien, miren. Cada uno de ustedes ha tenido que hacer sus unidades temáticas. Ahora, esas unidades temáticas hay que centralizarlas en una tabla horizontal como esta. O sea, le van a poner título Unidades temáticas y fisonomía individual. Ese es el título general. Y luego le van a poner aquí el nombre de la unidad y de quién es. Aquí le ha puesto, fíjense, responsabilidad del orador. O sea, el orador es el docente. O sea, él le ha puesto, pues, ese nombre. Ustedes le van a poner un nombre como consideren. Ejemplo, ¿no? Si a mí mi unidad temática lleva por nombre de repente felicidad, ¿y con quién estoy haciendo esa investigación? Con un profesor. Entonces podría ser, pues, ¿no? Felicidad del docente 1. Simplemente. O de repente otra clave que tú le quieres poner, pues, ¿no? Pero para que tenga más idea, ponle, pues, ¿no? Felicidad del docente 1. Porque estas unidades temáticas y fisonomía individual es de cada uno. O sea, vamos a tener, si yo tengo, ¿no?
4 docentes que estoy investigando, deben haber 4, ¿no es cierto? Dependiendo, en este caso, repito, de las unidades temáticas que he sacado, pero deberían de ser, si tengo 4 participantes, de 4. Entonces, pónganle ahí. Supongamos que acá vamos a decir responsabilidad del docente 1. En este caso le he puesto del orador. Ya. No sé si me han entendido. Sí, profesor, está claro. Ya. Y luego van a hacer una tabla de esta manera de 3 entradas. Unidad temática, vale decir, los párrafos van a ir aquí en unidad temática. Y el tema central. ¿Cuál es el tema central? Esta de aquí tiene que ser coherente. Sería enseñanza del docente 1. Acá está hablando como tema central enseñanza. Y, ojo, luego viene la expresión en lenguaje científico. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, en unidad temática, trasladar todos los párrafos que abordan sobre, en este caso, enseñanza. Ustedes cuando han separado por unidades, incluso, ejemplo, ¿no? Podría haber una unidad general que se llama felicidad, ¿no? En esa unidad central he agrupado a todos los que tienen referencia con esa unidad que sería felicidad. Por ejemplo, en algunos casos estaban con otro nombre, de repente satisfacción, alegría, etcétera. Todo eso ustedes han juntado. Entonces, ese párrafo queda ahí. Entonces, aquí en el tema central hay que poner el tema englobador de todo. Tema central acá, por ejemplo, enseñanza. Si por ahí mi tema central es felicidad, entonces acá le pongo tema central felicidad. Pero dentro de estas unidades temáticas no solo está de felicidad, sino está alegría, satisfacción, etc. Todas esos párrafos los traslado aquí con su debida numeración. Párrafo 7 y su correspondiente unidad. Párrafo 8 y su correspondiente unidad. ¿Ya? Entonces, el tema central en una sola palabra, enseñanza, y aquí hay que redactar la idea central en una idea central, en otras palabras. ¿Qué ha puesto acá? Enseñanza y orientación del docente para la búsqueda y manejo de información oral por parte del estudiante. O sea, sobre eso está abordando el docente. Y aquí en expresión en lenguaje científico, recuerdan ustedes, han hecho un sustento teórico, ¿no es cierto? Luego del significado. La perspectiva teórica, ¿recuerdan? Sí, profesor. Entonces, ejemplo, ¿no? Si es que yo he ido por ahí, dando conceptos, citando autores, por ejemplo, sobre satisfacción, alegría y todo, y finalmente mi idea central es felicidad, a partir de todas esas teorías o citas que he puesto, yo debo sacarle un sumo, una idea central y expresarlo con mis palabras en un lenguaje científico teniendo en cuenta todas esas citas que he ido poniendo. Teniendo en cuenta, ojo,
el tema central. No sé si me dejo entender. O sea, aquí en la expresión lenguaje científico, ustedes ya no ponen cita, sino el sumo, en otras palabras, el resumen de todas esas perspectivas teóricas, pongo ahí, escribo yo con un lenguaje científico. ¿Me dejo entender? Profesor, una duda, por favor. Ahí debajo de unidades temáticas está el título, ¿no? Enseñanza del docente 1. Yo tengo una unidad temática que se llama metodología y didáctica, porque mis participantes son los estudiantes del Guamampoma, entonces ellos me hablan mucho, reiteradas veces, de la didáctica o la metodología que manejaba el profesor. Y si pongo didáctica y metodología del estudiante 1, ¿así lo voy a poner, profesor? Porque en realidad se refiere a sus profesores, pero mis participantes son los estudiantes. O sea, él se está refiriendo a la estrategia del profesor. Sí. La percepción Sí, que él profesor. tiene respecto a la estrategia del profesor, claro. O sea, no vas a decir la estrategia del estudiante, pues, ¿no? Si estás hablando sobre estrategias metodológicas, dirás, ¿no? Estrategias metodológicas, está bien el título como tema central, ¿no es cierto? Y cuando pongas el concepto, dirás, Sí, profesor. percepción del estudiante sobre la estrategia que maneja el profesor. Ah, ya, pero arriba donde diría enseñanza del docente 1, ahí como lo pondría, didáctica y metodología. ¿Así nomás lo dejó? No, entonces ahí pondrías, dirías, ¿no? Estrategia desde la perspectiva del estudiante 1. Ya, profesor. Orientado siempre al participante, ¿no, profesor? Claro, ¿con quién estás trabajando? O sea, Ya, profesor, muchas ¿quién es gracias. tu participante? ¿De quién estás extrayendo tú el significado? La experiencia. Si trabajas con docentes, tiene que ser la experiencia del docente. Si trabajas con estudiante, tiene que ser con experiencia del estudiante. Recuerden, miren, hay una cosa, hubo una exposición muy hermosa el día de ayer en el doctorado. Justo estábamos abordando este tema de la fenomenología. Y habían profesores, hay profesores de filosofía que están siguiendo el doctorado. ¿No? Y, por ejemplo, cuando comienzan a abordar el tema de la fenomenología, no sé si ustedes han leído es Platón, ¿no? La lectura de las cavernas, ¿no? Platón, ¿no? Ya. Entonces, a través de eso de las lectura de las cavernas, ahí habla de las sombras, de los encadenados. ¿Qué nos quiere decir Platón? Está transmitiendo una idea subyacente. Porque si tú vas a ver literalmente, vas a decir, no hay una caverna y adentro hay sombras que están encadenadas. Pero de lo que se trata es que Platón a través de eso te está transmitiendo un mensaje. Entonces hay que encontrar el significado de lo que te quiere decir. Entonces, hay muchos pensadores chinos, por ejemplo, que te dicen, cuando tú ves el bosque, no te quedes en la apariencia del primer árbol, sino anda al fondo y vas a encontrar lo que realmente existe en el fondo. Es lo mismo. El significado que le están dando ustedes a cada párrafo tiene que ser buscando el significado que te quiere decir ese texto. Pero eso teniendo en cuenta desde la perspectiva de quién te lo está diciendo.
Me dejo entender, señoritas y jóvenes. Sí, profesor. Ya, Sí, perfecto. profesor. Entonces, aquí en lo que viene de las unidades temáticas, aquí van a copiar y pegar todos los párrafos que tengan relación, en este caso, con enseñanza. En el caso, por ejemplo, de su compañera metodología. A ver, ¿qué unidades temáticas tienen? A ver, Mónica, ¿cuáles son tus unidades temáticas? Bueno, profesor, hay muchos como satisfacción, insatisfacción, preocupación, estrés, desconocimiento, compromiso, responsabilidad, etc. Ahí tienes que tener bastante cuidado, ¿ya? No los hagas por suelto todo prácticamente, porque de hecho que en algunos casos, así como hemos juntado de repente unidades temáticas, ¿no? Por ejemplo, dentro de felicidad hemos juntado varias unidades temáticas. Ejemplo, felicidad, alegría, satisfacción. Tú tienes que encontrar por ahí una unidad temática macro que pueda aglutinar a otras unidades temáticas. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Porque te he escuchado decir estrés, insatisfacción, no sé qué cosas más me te he escuchado por ahí decir. Eso a nivel de todas las anécdotas ya, profesor. Pero sí, en cada anécdota sí se relacionan algunos, profesor, semejantes. Ya, entonces trata eso de determinar, ¿ya? Ya, profesor. Profesor, una duda. Ujú. Profesor, ¿qué pasa si no se relaciona, profesor? Por Tendrás que ejemplo, tener, algún pues, por eso, si es que no guardan relación, tendrás pues 8, 10, 12 unidades temáticas. Y todo eso tú tienes que interpretar, no hay ningún problema. Ya, profesor. No hay ningún problema. Profesor, Sí. profesor, en una de mis anécdotas, una estudiante me mencionaba, ¿no? En el curso de DPCC me dice, tratamos mucho sobre la empatía, sobre el respeto, así. Me dio muchos valores. Entonces, mi unidad temática lo hice temática del área de DPCC. Y dentro de ahí puse empatía y otras 2 valores más. Estaría bien, profesor, porque es que como no me contaba sus sentimientos, sino me explicaba de la temática que hay en el área, entonces lo consideré así, como temática del área. Pero tú estás investigando valores, ¿no? ¿Cuál Sí, es el tema? profesor. ¿Cuál es? Ya. Se llama, es la percepción de los estudiantes sobre la enseñanza de la ética y los valores en el área de DPCC. Entonces, ahí ese estudiante me comentaba, ¿no? Se puso a comentarme que trabajan mucho sobre la empatía y respeto en DPCC, más que nada esos 2 valores, empatía y respeto. Y lo consideré todo, empatía y respeto lo he considerado como temática del área de DPCC. Así No, pues. puse esa unidad. Pero ¿de qué está hablando? Está hablando de valores, me parece ahí. Pues ¿cómo va a Sí, ser profesor, sobre temática todo. de EPPC? No, pues. A valores lo cambiaría, profesor, en Claro, todo valores, caso. está hablando de valores. Pues puede haber valores de respeto, no sé, ¿de qué Ya. cosa está hablando ahí? ¿De qué está hablando? Me quiso decir que hablan mucho sobre la empatía y el respeto, dice, sobre todo de esos 2 temas tratan mucho y es muy recurrente todos los años. Entonces, o sea, ahí están por lo menos apareciendo 2 unidades temáticas en todo caso. Porque la empatía es lo mismo que valores. No, profesor. Entonces ya son 2 temáticas diferentes, pues. Ya, entonces lo separo en todo caso, ¿no, profesor? Claro, lógicamente. Ujú. Ya. Muy bien, entonces lo que van a hacer es, aquí van a separar todos los párrafos así enumerados y luego aquí de todo le ponen en una sola palabra el tema central y en pocas palabras explican aquí cuál es la idea central
de esa unidad. ¿Recuerdan ustedes que habíamos hecho frase sentenciosa? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profesor. Claro, entonces, si es que corrobora eso, se queda ahí, pues. Y eso sería, pero de repente no es esa, pues el tema central que ha sacado de la unidad. Puede ser otra, ¿no? Entonces, hay que dar el tema central en función de las unidades temáticas. ¿Ya? Entonces, repito, aquí el tema central ya lo expresan ustedes con sus propias palabras, teniendo en cuenta de qué está abordando, pero este tema central en 2 líneas o 3 líneas por lo mucho. Tema central. Y luego hay que explicar, ¿no es cierto?, este tema central con un lenguaje científico. Acá que dice, el docente muestra disposición para la enseñanza del estudiante, lo cual lo expresa al guiar, encaminar, transmitir e instruir al estudiante respecto al manejo de conocimiento, técnicas, normas y habilidades basado en métodos con la finalidad de lograr el manejo adecuado de información oral de parte del estudiante. Esto de aquí va a ser una especie de el resumen de todas las perspectivas teóricas que has trabajado respecto a esa unidad temática. ¿Ya? Para eso sirve precisamente esa perspectiva teórica con la que has ido trabajando. Muy bien. Esto es el trabajo que deben hacer ahora de inmediato. Y luego de eso ya vamos a entrar a la interpretación, ¿no? Ahí se inicia ya la interpretación parte por parte. Esto deben hacerlo para el día miércoles igual. ¿Alguna pregunta? Profesor, en ese tema central, lo que está explicando, profesor, es en 2 o 3 líneas. ¿Eso vamos a explicar de cada párrafo, profesor, o de todos los párrafos? De todos, ya, de todos. Temática, Tema central, pues. Tema central. De todo ya, profesor. De todo. Ah, ya. Profesor, una consulta más, profesor. Por ejemplo, en una anécdota, profesor, a mí me sale solamente una sola unidad temática, profesor. ¿Es normal o necesariamente tiene que ser más, profesor? En una anécdota. Pero de qué raro, pues, que solamente hayas abordado un solo tema. Pues debe haber varios ahí. ¿Cómo va a salir una sola unidad? Por ejemplo, del estudiante, profesor, del último estudiante, su anécdota es corto nomás, profesor, y más o menos redundante, casi yo lo he visto, he encontrado eso nomás, profesor. Lo que es insatisfacción, dificultad, descontento, de esa manera, profesor. Por eso lo había juntado en una sola unidad temática nada más. Va a estar muy pobre en todo caso, pues la anécdota de repente está muy pobre. ¿Qué puedo hacer, profesor, entonces? No sé qué me podría sugerir, o lo analizo más. O vuelve a analizar en todo caso los párrafos, de repente hay otras unidades temáticas más. Ya, profesor. Profesor, una duda más. Por ejemplo, en un párrafo, profesor, yo lo había considerado ese de frase sentenciosa y la respuesta que el estudiante a través de la entrevista, profesor. Perdón, Entonces, perdón, no te escuché bien. ¿No puedo separar, profesor? ¿O no, profesor? No te escuché bien. Lo que te estaba explicando, profesor, es lo que es del estudiante un párrafo, profesor, lo que nos está explicando para separar entonces lo que es la frase sentenciosa, a través de ello hacemos la entrevista, ¿sí o no, profesor? Entonces, la respuesta, profesor, que el estudiante, a través de la entrevista, lo que he hecho, o su respuesta, ¿lo puedo separar, profesor, de la frase sentenciosa o necesariamente tiene que ser junto, profesor? A ver. Cuando tú has hecho la frase sentenciosa y luego ha salido una pregunta, Sí, y luego profesor. te ha respondido, eso tienes que pegar pues en ese texto, en la anécdota reescrita. Ahora, si debe estar dentro del mismo párrafo o no, eso obedece pues
a la información, porque tú debes saber que cada párrafo tiene una idea central. Ah, ya, profesor, porque yo me estaba basando, no estaba separando, profesor, no se han estado juntos manteniendo. Pero no necesariamente, pues ya interviene pues el estilo de redacción. O sea, Ya, profesor. en un párrafo no vas a meter un montón de ideas, pues. Por eso les he dicho a ustedes que separen bien en unidades, vale decir en párrafos, que tengan un significado. Cada párrafo guarda un significado. Es una idea central de la que está abordando. Y las que tienen relación con idea central están dentro de ese párrafo. Pero si ya dejó de abordar ese tema y entra a otro tema, eso ya va en otro párrafo. ¿Ya? Entonces, estos jóvenes van a separar, ya depende, no sé cuántas unidades temáticas tendrán, pero el joven me dice que tiene una sola unidad temática. Con una sola unidad temática no hemos hecho ningún análisis, pues. ¿No? Tendrán otros 5, 6, 7, 8, 10, no sé cuántos. Pero es mejor que tengan varios porque eso va a permitir analizar bien el tema que estamos investigando. Profesor, Sí. ¿puedo opinar? Bueno, quiero intervenir. En mi caso, profesor, me ha preocupado cuando me has dicho de que es necesario que se relacionen, profesor, los significados para sacar la unidad temática. En el caso mío, estoy trabajando con 5 anécdotas. Entonces, de los cuales, profesor, cuando yo estaba desarrollando, analizando todo ello para sacar el significado, la unidad temática, para relacionar también ello, en la primera anécdota solamente tiene 2 relaciones, 2 significados que se relacionan, profesor. En la última también, la primera y la quinta anécdota, pero en la segunda, la tercera y la cuarta no se relacionan, profesor. Son unidades temáticas diferentes que los profesores expresan, profesor. No sé si Ya. estaría bien. Señorita, mira, si es que hay unidades temáticas que están abordando fuera de lo que tú tienes como interés de investigación, sencillamente eso descarta, pues. No lo vas a poner necesariamente porque de repente está abordando otro tema. Entonces, lo que habíamos dicho, ¿no? No es experiencia, simplemente deja. Y no necesariamente es que hay que juntarlo todo, pues, ¿no? O sea, todas las unidades, no necesariamente, pero si es que hay unidades que guardan o que tienen relación, hay que tratar de juntar en uno solo. O sea, no es conveniente que tú hagas una investigación fenomenológica con una sola unidad. Tampoco es tan correcto que tú hagas una investigación de esta naturaleza con decenas de unidades temáticas. O sea, ninguno de los extremos es bueno. ¿Ya? Y si hay unidades temáticas que guardan relación, júntalas en uno solo y dale un tema central, un nombre central para todo. Mónica. Ya, profesor, está bien. Sí, hay una anécdota que no guarda relación y justamente es del profesor Simeón Gama. Entonces, esa anécdota, no sé, no quiero contarlo, profesor, porque es una anécdota que más se cuenta de lo que pasó con sus estudiantes, más no pues de lo que quiero del desempeño docente, ¿no? No, pues por eso yo te he dicho cómo le vas a entrevistar al profesor. El profesor está mal de salud. ¿Cómo que no sabes? Sí me enteré, profesor, me comunico con él, sino que eso fue cuando yo le entrevisté todavía y me dio todo ello, pero... Ya, por eso, pues, simplemente, ahí ponen no es experiencia vivencial, no es experiencia y descartas. Para eso se hace el análisis de estas unidades temáticas. O sea, finalmente en las unidades temáticas te vas a quedar solamente con aquellos párrafos que guardan relación con el tema en base al cual estás tú trabajando. Y seguramente van a quedar ahí en el aire algunos párrafos que no tienen sentido con tu trabajo de investigación. Por eso en otra investigación se le llama esto reducción de datos. Porque no todos los párrafos
necesariamente te están dando mensaje seguro en relación a su experiencia vivida. Hay párrafos que no tienen sentido y eso y tú ya no lo estás poniendo. Sí, profesor. Ya, muy bien. Eso es el trabajo, jóvenes. Esto es prácticamente aparte de la interpretación. Esto va a ir así como está en la interpretación y luego empieza ya la interpretación, la redacción ya de la interpretación. Para el miércoles deben de tener todo esto. ¿Me entendieron? Profesor, una duda más, por favor. Sí. Con respecto a la identidad de los participantes, por lo menos en mi caso, esa vez descartamos el poner el nombre de la institución para proteger la ética del colegio. Entonces, en los participantes también ya debería ir descartando sus nombres y tal vez ponerles con números o algo así o letras. Por eso estamos poniendo que enseñanza del docente 1. Antes desde las anécdotas ya lo puedo hacer así, ¿no, profesor? Porque yo le ¿Desde había puesto dónde? el nombre todo. ¿Desde la anécdota? Sí, ahí estaba con nombre todavía, entonces desde ahí ya voy nombrando con Pone otro sobrenombre. nombre. Si es que es un tema muy controversial, no es bueno poner nombre completo. Ya, profesor, gracias. Profesor, Sí. solo que disculpe, y en cuanto a la tesis histórica también, en cuanto al nombre, por ejemplo, a los docentes que se le ha hecho entrevistas, solo podemos